Nosotros ahora vamos a continuar y en esta ocasión para hablaros de la receta que toca hoy cocinar. Vamos a conocerla en esta ocasión. Nos vamos hasta Cariñena. ¿Qué tal, Mariano? Un placer. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, qué restaurante más bonito, entre viñedos, Cariñena, casi nada. Sí, pues mira, es una bodega que estaba justo en el centro del pueblo, Bodega Servín. Estuvo 40 años abandonado y ya dimos el paso para restaurarla y pues montar una escuela de hostelería y un restaurante. Pues mira, como nos vamos a poner a cocinar, tengo para ti un delantal, ¿vale? Perfecto. Y nos lo colocamos y vamos. Muy bien. Yo te sigo. Vale. Ok. El plato que vamos a preparar es una panceta a baja temperatura con un risotto trufado. Perfecto. Pero hay muchos ingredientes aquí. Sí. Empecemos. Mira, la panceta de aquí de porcino Cariñena, la explotación está a 1 kilómetro, con un risotto, bueno, le meteremos una salsita un poquito fuerte, porque prácticamente no lleva sal la panceta. Vale. El risotto trufado. Bueno, aquí desgraciadamente no tenemos arroz. Ni falta, ¿qué hace? Bueno, porque tenemos trigo. Perfecto. Trigo del campo de Romanos. Ajá. Vamos a hacer un sofrito muy sencillo. Cebolla de Fuencampo, una cebolla exquisita. Tenemos la explotación prácticamente en el casco urbano. Jamón de Encina Corva, a 7 kilómetros de aquí. Muy bien. Secadero de jamón de tocina y unas poquitas setas y hongos. Muy bien. Lo vamos a trufar con un aceite de Valdejalón, de la Redonda, arbequina, que lo trufamos a final de temporada ya para enero o febrero, cuando ya la trufa nos sale muy buena. Bueno, la usamos, no se desperdicia, la usamos para trufar el aceite. Perfecto. Aceite trufado Todo el año. Muy bien. Y luego, por último, tenemos vino. ¿Cómo no? Sí. Lo vamos a maridar con este vino, que no sé si sabíais, es un vino de la variedad Cariñena, porque es que Cariñena da nombre a una variedad de uva, a un pueblo y a una denominación de origen. Enseguida nos vamos a la cocina. Vamos a cocinarlo. Regresamos ahora hasta Cariñena, ya conocemos la lista de ingredientes y ahora solo nos falta ponernos a cocinar. Estamos en la cocina central del restaurante Entre Viñedos de Cariñena, ya no somos dos, porque ahora nos acompaña Edgar Hernández, que es el jefe de fuegos y el que va a hacer este plato. Edgar, esta receta que era, recuérdanos, Kiko. Es una panceta a baja temperatura con un risotto de trigo trufado. Perfecto, el primer paso entiendo que será poner el trigo al fuego. Vamos a cocer el trigo con Venga. un poquito de caldo de verduras Perfecto. y son más o menos unos 8-10 minutos. La verdad es que aquí tenemos un privilegio enorme, porque tenemos una despensa. Pues que al final esto de los productos aragoneses es como nosotros, como los propios aragoneses. Lo que ves es, nosotros somos honestos, somos transparentes, somos buena gente, somos exquisitos y su cocina igual. Una vez que tengamos el risotto, el siguiente paso, como está Edgar ya, es la cebolla que hemos dicho de Fuencampo y luego entiendo que le tocará al jamón de Encina Corva. El jamón de Encina Corva y a las luego setas. a las setas. Vale, vale, estupendo. Ahora nos tenemos que centrar en el ingrediente principal, ¿no, Kiko? Que es la panceta. Que es la panceta, que la has tenido aquí, en el jacuzzi. 48 horas a 65 grados. Una vez que la tenemos a baja temperatura, vamos a plancharla. Nada, vamos a simplemente marcarla. La marcamos y la troceamos. Y ya es cuando le metemos la salsita esta, una salsita fuerte. Una vez terminado, pues ya vamos a emplatar. Kiko, terminamos donde hemos empezado, en el salón principal de Entre Viñedos, a emplatar. Te toca. Bueno, pues vamos a coger ya el risotto. Ahora le vamos a poner un poquito de aceite Trufao. Unia. Ahora es cuando sale el aceite a escena, ¿no? Eso es. Ese que habías guardado con trufas para tener aceite trufado todo el año. Eso está bien, ¿eh? Lo del aprovechamiento. Las trufas que nos duran todo el año. Rallamos un poquito de queso por encima. Un poquito de queso de lettuce. Muy bien. Vamos a poner un poquito de panceta. Y esto está exquisito. De panceta. Un poquito de ajo, jengibre y chile. Muy bien. Unas escamitas de sal Ya tenemos nuestro plato y ya está. terminado. Pues esto, Kiko, además de muy agradecido, esto tiene nombre A de Aragón Alimentos y A de amor por la cocina y por la gente de bien. Muchas gracias, tío. A ti, Mariano, un placer. Gracias. Ahora me quedo yo aquí con la cuchara.